Alright, si tienen su copia de la palabra de Dios, búsquela por favor. La puede abrir en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estudiar versículos del 11 al 25. Si no tiene una copia de la palabra de Dios, al frente suyo yo creo que hay algunas. Si no, puede utilizar el bosquejo que le entregamos al comienzo del servicio. Vamos a continuar estudiando lo que Dios nos dice en este libro de Primera de Pedro. Y la inquietud nuestra es el convencimiento que tenemos de enfrentarnos al sufrimiento como parte de la vida del creyente a través de una perspectiva bíblica. Hemos dicho ya varias veces que el sufrimiento es parte de la vida de todos los seres humanos y creyentes o no creyentes experimentan sufrimientos. Como decimos los miércoles, a los no creyentes les da cáncer y a los creyentes también les da cáncer. A todos los seres humanos en este planeta Tierra, pues tendrán y tienen la necesidad de enfrentarse con el sufrimiento. El asunto no es si vamos a enfrentarlo o no, el asunto es cómo lo vamos a hacer cuando nos llegue el momento. Y lo que Dios quiere de su iglesia es que esté preparada para hacerlo de una forma que primeramente traiga gloria a Dios. Segundo, una forma que resulte en lo que el sufrimiento produce en los cristianos, que es bienestar espiritual. Pocas veces el creyente experimenta bienestar espiritual cuando todo está bien, cuando hay comodidad, cuando hay éxito, cuando hay salud. La mayor parte de las veces esas cosas vienen y lo que hacen es alejarnos a nosotros de lo espiritual. Así que pues yo me alegro que tengamos la oportunidad de estar juntos nuevamente y que pues tengamos la palabra de Dios y tengamos a disposición la presencia del Espíritu Santo, que Él es el que yo estoy seguro que nos va a enseñar en el día de hoy. Los versículos son Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Vamos a leer esta porción de forma antifonal en este momento. Y como sabemos, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo hasta que lleguemos al último. Y una vez lleguemos al último, pues todos pues leemos al mismo tiempo. Y de forma tal que podamos añadir un poco más al respeto que tenemos por Dios y por su santa palabra. Les voy a rogar por favor que nos pongamos de pie en este momento y que pues mientras leemos pues prestemos atención a lo que estemos leyendo y que tengamos una disposición de corazón humilde que dice: Señor, háblame, yo voy a escuchar lo que tú me enseñes y con tu ayuda y tu gracia lo voy a poner en práctica. Vamos a hablar acerca de cómo ser un cristiano influyente y efectivo. Para hacerlo, la integridad tiene que ser parte de nuestras vidas. Y aquí se nos da una receta, sino una prescripción, unos principios que si los podemos aplicar en nuestra vida, en el poder del Espíritu Santo, sin duda podemos ser creyentes influyentes y efectivos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay mucha tela para cortar en esa porción solamente. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior,
Ya los gobernadores por el de los malhechores y Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Todos, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el obispo de vuestras almas. Señor, bendiga su santa palabra y me ayude a hacer una exposición sana, correcta, edificante, que le traiga gloria de la misma. Puede sentarse, por favor. ¿Cómo ser un cristiano influyente y efectivo? Viviendo con una perspectiva bíblica. En una ocasión, un gerente de una tienda estaba hablando con uno de sus empleados y le dijo: estoy considerando seriamente aumentarte el salario. El empleado inmediatamente responde: ¿y cuándo eso se hace efectivo? Y el jefe le contesta: cuando usted lo sea. La intención no es hacer reír a nadie, aunque podría resultar cierta forma jocoso. Hay un significado importante en ese diálogo. El dueño de la compañía tiene el deseo de aumentarle el salario a este individuo, posiblemente porque conoce la necesidad de ese individuo, que tiene una familia grande, que tiene muchas deudas, que tiene, y quizás le ha tomado algún cariño. El individuo lo que está pendiente es posiblemente de cuándo va a ser lo más pronto posible. Y él utiliza la oportunidad para decirle que él necesita pues ser precisamente efectivo. Una persona efectiva es en algo, en un trabajo, es una persona que por medio de su producción, actuación, performance, llena los requisitos que se han establecido para esa posesión. ¿Right? Es efectivo en lo que está haciendo, alcanza lo que se supone que debiese alcanzar, produce lo que se supone que debiese producir.
Estamos hablando de cómo usted y yo podemos ser cristianos influyentes y podemos ser cristianos efectivos. Entre muchas otras cosas, la palabra de Dios enseña que la influencia y la efectividad del cristiano será grandemente determinada por el nivel de integridad que este cristiano pueda tener. La porción bíblica que estudiamos nos enseña que leímos ahí, como podríamos decir, como carretillas, ¿right? No estoy hablando denigrantemente, simplemente así, como locos. Y posiblemente si preguntara a alguien qué fue lo que leíste, muy pocos nos podríamos acordar de que específicamente que leímos, ¿right? Pero una de las cosas que señala la porción bíblica es que alrededor nuestro hay muchas personas que nos están observando para ver qué clase de persona usted y yo somos. Es correcto decir que alrededor nuestro hay muchas personas que nos están observando para ver si nuestra conducta está de acuerdo con lo que usted y yo decimos creer. Pasa mucho en el seno de su hogar. No tiene usted que esperar que sus hijos lleguen a los 15, 16 años para que empiecen a observar a usted para ver si usted se comporta como lo que usted dice creer, porque ellos desde hace tiempo, desde los 3 o los 4, ya están haciendo eso. Si no me entiende, están observándole para ver si usted es una persona que tiene integridad. Y en este caso, no vamos a hablar de integridad fiscal, estamos hablando de integridad espiritual. El apóstol Pablo en esta porción bíblica dice que hay 3 cosas al menos que tienen el potencial de probar si somos íntegros o no lo somos. Y también Pedro sugiere que la gente está pendiente para ver la forma en que usted y yo respondemos a esas 3 cosas. Y esas 3 cosas son la tentación, las autoridades que Dios pone sobre nosotros y el sufrimiento que es parte de la vida de todo aquel que se dispone a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que la forma en que usted y yo respondemos a estas 3 cosas va a determinar cuán influentes, cuán efectivos y cuán íntegros usted y yo vamos a ser o si no lo vamos a hacer. Y la porción bíblica nos habla con suma claridad sobre este asunto. Y yo preciso hacer una exposición de la porción bíblica porque, como dije mientras leíamos, hay mucha tela para cortar y mi esperanza es que usted esté receptiva y pueda percatarse de lo profundo, de lo beneficioso, de lo importante, de lo relevante que el contenido de esta porción bíblica es. Lo primero que vemos es que Pedro se está refiriendo a personas que son creyentes, a cristianos, personas que han nacido de nuevo. Levante su mano si usted está en esa categoría. Si usted está en esa categoría, pues todo esto va dirigido a usted. Si usted no está en esa categoría, escuche, porque el deseo de Dios es que usted pueda algún día decir: yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, yo le pertenezco a Cristo, yo soy un seguidor, una seguidora del Señor Jesucristo. Y si eso no ha pasado en la vida suya, mi oración es que pase, posiblemente en el día de hoy. Así que Pedro comienza dirigiéndose a esos creyentes con la palabra amados. Fíjese lo que les dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os ruego, os exhorto, como a personas que viven en un país que no es el suyo, como a personas que son visitantes, que están de pasos, esos son extranjeros y peregrinos. Y lo que os exhorto o que os ruego es que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Abstenerse es mantenerse alejado. Esos deseos carnales son los deseos que usted y yo teníamos en nuestras vidas antes de conocer al Señor Jesucristo, que eran los que gobernaban nuestras vidas y eran las cosas que usted y yo practicábamos. Si no me entiende, entre estos deseos carnales que dice el pasaje que batallan contra tu alma, es una agresión malintencionada y sin cuartel. Batallan contra tu alma. Nos habla como de un ataque terrorista que tiene la misión de destruir y conquistar el alma del creyente. Pedro dice, os ruego, os exhorto que se abstengan, que se mantengan alejados de esos deseos carnales. Permítame recordarles cuáles eran esos deseos carnales que antes eran parte de nuestra vida y que nosotros estábamos sumamente contentos con ellos. Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 17 del 19 al 21 los identifica de esta forma. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista es interminable. La exhortación nuevamente es para que el cristiano se mantenga alejado, se abstenga de esos deseos carnales, porque estos deseos tienen la intención nuevamente de destruir y conquistar el alma del creyente, batallan contra el alma. Versículo 12. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena quiere decir excelente. Buena sugiere la idea de algo que es atrayente, que atraiga. Vive de una forma que sea atractiva, ¿verdad? Manera de vivir, tu conducta entre los gentiles. Los gentiles sabemos que está hablando de personas que son inconversas. Ahora, cuando una persona puede mantener una buena manera de vivir o una conducta que es atractiva o que es atrayente, eso sugiere inevitablemente de que hay cierto nivel de disciplina en la vida de esa persona. Para poder vivir de esa forma hay que vivir disciplinadamente. Mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire la razón, por favor. Para que los que murmuran de vosotros, quiere decir que hay gente que está murmurando de ellos como de malhechores. El asunto es que en el contexto de Pedro que está hablando, muchos cristianos eran acusados injustamente de cosas horribles. Eran acusados de que eran incendiarios. En otras palabras, que le pegaban fuego a las cosas. Eran acusados de ateísmo porque rehusaban decir que el César es el Señor y rehusaban doblegarse ante las deidades, la multitud de deidades que los romanos tenían, griegos tenían, y ante esa negativa, pues ellas personas pues eran consideradas como personas que no creen en Dios, no creen en los dioses de ellos. Cuando dice que murmuraban de vosotros como malhechores, era que hablaban de ellos como que eran ateos, eran acusados de canibalismo y de inmoralidad. La idea es que estos creyentes mantuviesen una buena manera de vivir, una conducta excelente y atrayente entre los gentiles, de forma tal que esas personas que se pasaban murmurando, hablando injustamente, levantándole calumnia, fíjese que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación y glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, al considerar la conducta correcta de ustedes. Ahora, ¿qué es eso del día de la visitación? Simplemente está haciendo referencia al momento en que la persona recibe revelación de Dios, iluminación de Dios, y la idea es que glorificar a Dios en el día de la revelación es que
respondan con fe de salvación a la gracia de Dios, a la iluminación que Dios le dio como resultado de que estas personas fueron expuestas a una conducta que aquí se define buena, atrayente y excelente, de personas que eran creyentes, de los cuales se hablaba injustamente y se levantaban toda clase de calumnias en contra de ellos. De forma tal, el propósito es de que cuando llegue ese momento de iluminación, visitación para personas inconversas, esas personas respondan correctamente con fe. Sí, yo quiero creer porque yo he visto lo que esa fe provoca en la vida de otras personas. Alguien dice amén, alaba lo que él vive. Ahora entiende por qué le dije que hay mucha tela para cortar. Versículo 13. Por causa del Señor, eso quiere decir para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, someteos a toda institución humana. Someteos, para algunas personas es una mala palabra, una palabra obscena. Simplemente sugiere una actitud de sumisión y de humildad a toda institución humana creada por Dios. El gobierno es una institución humana creada por Dios. La familia es una institución humana creada por Dios. El matrimonio es una institución humana creada por Dios. Y podemos decir que el hogar también. Ya sea el rey, el monarca o el dictador, sea el que sea, haya sido impuesto por una junta militar o haya sido electo en votaciones democráticas. Ya sea el rey como a superior, eso implica autoridad. Ya a los gobernadores, a eso se refiere a gobiernos estatales, policía, podía ser jueces en el día de hoy, como poder enviados para castigo de malhechores. ¿Está leyendo? It's back there, sí, como castigo de malhechores. Eso quiere decir para castigar a los que hacen el mal y alabanza de los que hacen bien, para proteger a los que hacen el bien. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios espera de nosotros, seguidores del Señor Jesucristo, lavados con la sangre de Jesucristo. All right? Capacitados por el poder poderosísimo del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice después? Que haciendo el bien, subraya eso, que haciendo el bien, que respetando y sometiéndose a la autoridad, porque el contexto que tenemos aquí es ese, de autoridades, de someterse a autoridades. Que haciendo el bien, hagáis callar, en puertorriqueño que le puedan tapar la boca, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La ignorancia es el rechazo voluntario a la verdad. Y estos hombres insensatos son hombres que no razonan, hombres que no tienen sanidad mental. ¿Y usted sabe de quién estaba hablando Pedro en ese momento? Del ultra famosísimo Nerón. Ese era el gobernante, ese era el rey, esa era la autoridad a la cual había que someterse. Versículo 16. Actuad como personas libres. Subraya libres. Vale la pena hacer la pregunta, ¿libres de qué? Libre de la condenación, de la penalidad y de las ataduras del pecado. Actúen como personas que han sido liberados, que han sido redimidos, que ya que no viven en esclavitud al pecado y a las consecuencias del pecado, lo que el pecado provoca. El pecado no produce fe, el pecado no produce confianza en Dios. Actuar como personas libres. Pero mire la aclaración, que este pasaje es extraordinario.
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Los que usan la libertad cristiana como una excusa para ser egoístas, para ser inmorales y para pecar, para ser obedientes, para ser rebeldes. Sino que utilicen esa libertad que Dios le ha otorgado. ¿Cómo que? Subraye eso, por favor, que eso nos está siguiendo. Cada vez que nos metemos a estudiar cualquier pasaje bíblico, esa frase aparece ahí. Salvos para ser siervos de Dios. Utilicen su libertad como siervos de Dios, que simplemente el siervo de Dios es el que hace lo correcto. Y añado, correctamente. El que hace lo correcto, correctamente. ¿Por qué es eso redundante? Pues sí, puede que sea, pero hay que aclararlo porque es muy probable hacer cosas correctas incorrectamente. Y las iglesias están llenas precisamente de eso. Versículo 17. Honrad, que quiere decir tener una actitud interior de respeto para con alguna persona. Honrad a quienes, a todos. Y el todos en griego se refiere a todas las razas, todo grupo étnico. Ser respetuoso en tu interior, independientemente de la raza que esa persona pueda tener o cuál sea el color de su piel. Alguien dice amén, aleluya. Amad a los hermanos. No está hablando de los hermanos de sangre, está hablando de los hermanos en Cristo. Temed, que quiere decir confiar y tener reverencia a Dios. Honrad al rey. Aquí yo no tengo que honrar a nadie porque aquí no hay rey. El rey se refiere a las autoridades que Dios haya puesto. Versículo 18. Criados. En mi país, en Puerto Rico, cuando hablaba de que era un criado, pues se pensaba que era una persona que era un sirviente, una persona que limpiaba los baños, una persona que... Pero en este contexto aquí se refiere a cualquier persona que sirve bajo la autoridad de otra persona. Un criado podía ser un empleado doméstico, como podía ser un doctor, como podía ser un electricista, como podía... en aquel tiempo no había electricista, ¿verdad? Como podía ser un ingeniero. Criados, estad sujetos, otras palabras, estar debajo de alguien, someterse, subraye esto por favor, con todo respeto, no de mala gana. Algunos de vuestros amos. ¿Amén? No, ningún amén, porque dice a vuestros amos. Interesante porque la palabra amos es despotai, de ahí viene la palabra déspota. Y la idea es, son personas que son dueños en total de todo, en control de todo. Otra vez, criados, están sujetos, sométanse de buena gana, con todo respeto, a vuestros déspotas. Subraya todo lo próximo. No solamente a los buenos, que son los que te benefician, y los que son afables, los que son razonables, te entienden, y cuando estás enfermo te escuchan y pueden tratarte bien, sino también a los difíciles de soportar. Los difíciles de soportar son los perversos y son los deshonestos. ¿Está escuchando? ¿Cuántos están incómodos? Debe estar incómodo, porque lo que me están pidiendo aquí es contra natura. ¿Cómo que yo voy a honrar y estar sujeto y a darle todo respeto de buena gana a los que son buenos y afables? Posiblemente. Pero a los que son difíciles de soportar, perversos y deshonrados, de ninguna forma. Pues si usted está en Cristo, entienda que esto es lo que se demanda de usted. Aquí o donde le haya tocado a usted vivir. Versículo 19. Lo que merece aprobación. ¿Qué aprobación de quién? De Dios. Lo que merece favor divino, si usted quiere. Es que alguien, y está hablando de cristianos, a causa de la conciencia delante de Dios, del conocimiento de la presencia de Dios, de lo que es aceptable a los ojos de Dios,
sufra molestias padeciendo injustamente. Eso es lo que merece aprobación. Eso es lo que merece favor divino, lo que amerita favor divino, aceptación divina. Es que alguna persona, motivado por la conciencia de esta persona, consciente de la presencia de Dios, conocimiento de lo que Dios dice, sufra molestias, habla de dolor físico y dolor mental, padeciendo, sufriendo injustamente. Yo creo que ni pagando podemos conseguir que alguien diga amén, aleluya. Pues, mire ahora, qué mérito, qué valor tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Soportar maltrato si es pecado. Ser maltratado si tú te has ganado eso, si tú has actuado de una forma que es contraria a lo que Dios establece como correcto. ¿Qué valor tiene? ¿Qué mérito tiene? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís sufrimiento nuevamente y lo soportáis y de paso pacientemente, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios le agrada cuando sus hijos aceptan y bregan bien con la adversidad. Cuando responden correctamente a la adversidad, al sufrimiento. Versículo 21. Para esto, y en este caso específicamente, para resistir pacientemente, fuiste llamados, fuiste salvos para resistir pacientemente, porque la persona salva ahora es enemigo de Satanás, quien constantemente la va a estar atacando. Para esto fuiste llamados salvos. Ese es el resultado inevitable de la salvación en tu vida, porque ahora eres enemigo de Satanás y constantemente él va a estar atacándote injustamente. Porque también Cristo padeció por vosotros, ¿dónde? En su ministerio terrenal y sobre todo en la cruz del Calvario. Persecución, castigo inmerecidos, porque los que nos merecíamos eran nosotros. Así que porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos un patrón a seguir al construir nuestra vida, calqueándolo. Y ese ejemplo, ese patrón para seguir es paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Paciente. Dios está en control. Dios está a cargo. Dios trae bienestar espiritual para aquellos que responden correctamente a cualquier adversidad que venga a la vida de este seguidor de Jesucristo, porque Dios permite el sufrimiento en la vida del seguidor de Jesucristo para su santificación. Amén. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas veces pisamos por caminos donde tenemos que experimentar el injusto sufrimiento. Versículo 22. Él, Cristo, Isaías 53:9, no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. No hubo corrupción en su boca. La palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. De la boca de Cristo no salió nada malo, porque el corazón de Cristo era puro y era perfecto y santo, inmaculado. Aquí el ejemplo que tenemos que calquear. Este es el ejemplo que tenemos que imitar nosotros. ¿Quieres ser un cristiano influyente? ¿Quieres ser un cristiano efectivo? Esto es lo que demanda. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando se proferían en su contra palabras ofensivas y viles, él no se vengó haciendo lo mismo.
Y cuando padecía abuso verbal, no amenazaba, no se desquitaba. ¿Qué hacía? Simplemente encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre Celestial. Encomendarse es ponerse bajo el cuidado de alguien. Usted y yo, si queremos ser cristianos influyentes y efectivos, eso es lo que precisamos hacer. Sea donde sea, recibamos el ataque donde sea que lo recibamos. Rehusar nuevamente, responder de la misma forma, desquitarse y simplemente encomendar la causa, poner la situación bajo el cuidado de alguien. Y ese alguien es nuestro Padre Celestial. Versículo 24. Él, ese es Cristo, nuestro ejemplo, nuestro sustituto. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sabemos que Cristo fue castigado por nuestros pecados. Pero aquí nos dice que eso sucedió para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque estamos en Cristo, quien murió como nuestro sustituto, vivamos a la justicia. Eso es lo que quiere decir. Vivamos para andar en una vida nueva, una vida con el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Es lo que nos capacita para vivir a la justicia, esa forma de vida que es consona con la voluntad de Dios. Termina diciendo el versículo 24, un recordatorio de Isaías, que por su herida habéis sido sanados. All right? Simplemente corregimos la enseñanza incorrecta muy común en el día de hoy. Ahí no está hablando de sanidad física, ahí está hablando de sanidad espiritual, de la peor de las enfermedades, que es la enfermedad del pecado. De esa fue que fuimos sanados, de la enfermedad del pecado. Versículo 25, el último versículo. Vosotros, los cristianos, los amados del primer versículo que leímos, vosotros erais como ovejas descarriadas. En otras palabras, una persona descarriada, viajando, right, o vagando sin propósito en un mundo lleno de peligros. Eso éramos nosotros. Y de paso desvalidos. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora en Cristo Jesús, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto, obviamente, eso producto del arrepentimiento. Habéis vuelto como el hijo pródigo que volvió en sí y regresó, y voy para casa de mi papá y yo no voy a querer ser el muchacho de la película más nada. Yo no soy digno de ser tu hijo, yo quiero ser un siervo y servir como todo el mundo. Habéis vuelto arrepentidos al pastor, el pastor que provee, el pastor que cuida, que dirige, el pastor que corrige cuando es necesario, el pastor que protege, el pastor que sana, y al obispo. Eso quiere decir guardián, el que protege vuestras almas. La palabra alma ahí tiene una connotación de carácter eterno, en este lado de la eternidad y en el otro lado de la eternidad. All right, vamos a tomar notas, por favor. ¿Cómo vivir con integridad y poder ser una persona de influencia? Primer capítulo que estudiamos hace unas semanas atrás, vimos lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo y lo que hará por nosotros. Ahora en el segundo capítulo hemos estado viendo lo que Dios dice acerca de nosotros, y en esta porción lo que hemos visto es la forma en que debemos vivir a la luz de las cosas que Dios ha hecho por y acerca de nosotros los cristianos. Son muy pocas cosas las que tiene que escribir, y como le dije nuevamente, son esas tres cosas: tentaciones, autoridad y sufrimiento. ¿Cómo vivir con integridad y poder ser una persona de influencia? Manténgase alejado de las tentaciones. En otras palabras, evítelas. Me voy a poner bastante práctico en este momento, ¿ok? Cuando una persona es una persona cristiana, una persona íntegra, cuando está viendo la televisión o está viendo una película y saben que lo que están viendo son cosas que un cristiano no debe ver, esas personas no dicen o piensan, nadie me está viendo. Esas personas lo que hacen es que cambian el canal, se levantan y se van del teatro.
Como decimos aquí, si usted no quiere que le piquen las avispas, no se meta donde haya avispero. Así que manténgase alejado de las tentaciones. ¿Por qué razón? Versículo 11 dice lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstengáis, mantenerte alejado, ¿ok? Pedro está diciendo que cuando las cosas de este mundo te tienten, queriendo que las hagas las más importantes de tu vida, recuerda nuevamente, entre otras cosas, que nosotros somos ¿qué en este planeta? Peregrinos extranjeros. Nosotros no somos de aquí, ¿ok? En el plano personal yo he aprendido, entre otras cosas, que el envolverse en esta cultura es sumamente fácil. Y para nosotros, como emigrantes, más fácil todavía. Venimos aquí, tenemos acceso a un montón de cosas que no había en los países del cual nosotros venimos. Y nos volvemos locos. Y nos dejamos llevar por la corriente. Sumamente fácil. El punto aquí es esto: si usted no quiere que le piquen las abejas, no se meta donde hay un panal, ¿ok? Y como decimos también en algunos otros países, si tú te acuestas con perros, vas a amanecer con pulgas. Suena feo eso, pero la idea es que suene así de feo. Si usted vive rodeado del pecado, poco a poco usted va a comenzar a sentirse cómodo con el pecado. Cuando usted escucha a alguien maldiciendo o tomando el nombre del Señor en vano, y usted comienza a decir que diga lo que quiera, eso a mí no me afecta, usted no se da cuenta, pero usted está siendo seducido. Cuando usted ve suficiente sexo y violencia en la televisión o en las películas y dice, eso a mí no me afecta, usted está en serios problemas. Hello. Right? Si usted no le incomoda ver a otra gente hacer eso, tarde o temprano usted terminará haciendo lo mismo. Versículo 16 en sus notas. Actuad como personas libres, pero no como las que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En ninguna forma utilice su libertad como pretexto para hacer lo que es incorrecto. Ahora, algunas personas dicen, pero que yo soy libre en Cristo. Right? Y es correcto. Un cristiano es libre. Y de paso, si es cristiano de verdad, si ha nacido de nuevo, no hay absolutamente nada que esa persona pueda hacer que pueda provocar que pierda su salvación. Hay personas que me dicen, yo soy libre y yo puedo mentir si yo quiero. Y yo puedo tomar alcohol si yo quiero. Y yo puedo fumar si yo quiero. Y yo puedo mentir en mis taxes, en mis impuestos, si yo quiero. El issue con todo eso es que si usted es cristiano, Jesucristo cambió su querer. Si usted está en Cristo, usted ya no quiere hacer eso. Esto no es un asunto de ser libre para hacerlo o no hacerlo. Hello, los engaños del enemigo, la carne, el mundo. Esto es un asunto de integridad espiritual. Versículo 15. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar. Haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Dios quiere que usted y yo actuemos íntegramente, que hagamos el bien. En cierta forma, usted y yo somos agentes de publicidad del Señor Jesucristo en nuestros trabajos, en la escuela, en el vecindario. Como decía el dicho, usted quizás es la única Biblia que alguna persona pueda leer.
Lo que Pedro está diciendo es que usted y yo debemos vivir íntegramente de forma tal, importante, que los ignorantes, que los tontos no tengan nada que decir en contra de nosotros. Más importante todavía, usted y yo no podemos controlar las mentiras que la gente dice acerca de nosotros. ¿Alguien dice amén? No puedo controlar las mentiras que la gente dice acerca de mí. Pero yo sí puedo controlar las cosas verdaderas que ellas dicen acerca de mí. Las mentiras no, pero las cosas verdaderas que hablan de mí, esas sí las puedo controlar. En sus notas, debemos vivir nuestra vida de tal forma que para que alguien pueda acusarnos de algo incorrecto, se la tenga que inventar. Segundo, cómo vivir con integridad y poder ser una persona de influencia. Primero, manténgase alejado de las tentaciones. Esto es lo que el pasaje nos enseña. Yo simplemente estoy sacando lo que el pasaje enseña para hacer una aplicación, ¿ok? No me estoy inventando nada, simplemente cogiendo lo que está aquí y expresarlo de una forma en que pueda usted, pues, aplicarlo a su vida. Segundo, demuestre respeto por las autoridades, porque Dios es el que ha puesto autoridades. Right? Y las ha puesto para justiciar al malo y para proteger al bueno. Usted necesita verlo eso de esa forma. ¿Okay? La palabra enseña que la forma en que usted responde a sus autoridades es otra forma en que su integridad es probada. Y de paso, vení para acá todo el mundo, por favor. La forma en que usted brega con sus autoridades, sea su esposo, sea su padre, sea su jefe, sea su pastor, revela su nivel de madurez espiritual. Versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana creada por Dios, instituida por Dios, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el mal. Sométanse a toda autoridad humana. Right? Someterse es ceder. Ejemplo, cuando cedemos, dejamos que la otra persona pase primero. Cuando cedemos, las cosas no siempre tienen que ser como yo quiero. Cuando cedemos, logramos no ser egoístas. Escuche bien lo que le voy a decir en este momento. Someterse no es un signo de debilidad. Es un signo de dominio propio. Gloria a Dios. ¿Entendió? No es debilidad, es dominio propio. Me siento lo suficientemente bien conmigo mismo para no tener que ganar siempre. Hablaba con alguien el día de ayer y parte de la conversación era este asunto de que la persona que espiritualmente es madura no tiene problema cediendo su derecho a estar en lo correcto. El inmaduro siempre tiene que insistir en que él está en lo correcto. La persona madura no tiene problema cediendo su derecho a estar en lo correcto. El Señor nos ayude a escuchar. La gente insegura siempre quiere que las cosas se hagan como ellos quieren. La gente insegura siempre está defendiendo sus derechos. La gente madura segura no siempre tiene que ganar. Y como dije hace un momento, son capaces de ceder y someterse. Así que Pedro nos está diciendo que debemos aprender a someternos a las autoridades instituidas por Dios, y eso por causa del Señor. En otras palabras, porque el Señor ha permitido que esas personas nos sirvan y para la gloria de Él. 3 cosas que revelan que usted es un cristiano. Ahí en las notas suyas. De hecho, versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Escriba esto. Usted respeta a todo el mundo. Si usted es un cristiano, usted respeta a todo el mundo. Den a todos su debido respeto. Si hay algo que en esta iglesia local, iglesia en sus pasos, vamos a insistir y vamos a moldear y vamos a arañar y vamos a hacer lo que sea necesario para que esto sea una realidad en la vida de nuestra iglesia, es que en la vida del cristiano no hay espacio para el prejuicio y el racismo.
No hay espacio. Si usted es un verdadero cristiano, usted respeta a todo el mundo. Segundo, usted ama a sus hermanos en Cristo. Amén a los hermanos. Y que ese amor sea sin egoísmo, que no sea el fileo, que sea el agape. Es posible que a usted no le agraden todos los miembros de nuestra iglesia, pero usted tiene que amarlos. A mí no me habla de esa forma. Es posible que a usted no le agraden todos los hermanos de nuestra iglesia, pero usted tiene que amarlos. You like it that way? All right, that's fine. ¿Por qué razón, pastor? Pues porque somos miembros de la misma familia de Dios. Y se nos ha enseñado que tenemos que amarnos los unos a los otros. No se me ponga sarcástico tampoco. Quedamos. Right? Tercero, usted respeta a todo el mundo, usted ama a sus hermanos en Cristo, los ama. A usted le gusta estar con sus hermanos. You enjoy, usted disfruta su presencia, gusta verlos. Esta mañana estábamos en una reunión y alguien estaba hablando y un hermano que estaba al frente mío, y la persona está hablando y el hermano me está mirando y lo que me está, él no me habló, no me dijo nada, pero con su mirada lo que yo pude leer fue el amor genuino que esta persona sentía por la persona que estaba hablando. Y yo lo miré y yo dije, yeah, me too, yo también. Okay. Usted honra a las autoridades. En otras palabras, usted respeta al emperador. Jesucristo, que es nuestro Señor, Salvador y nuestro ejemplo, dijo: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Lo que Pedro dice es que honren al gobierno. No, Pedro podía decir eso porque Pedro no tenía el gobierno que yo he tenido en mi país. No se agite nadie conmigo, ¿ok? Right? Si él hubiese tenido lo que yo tenía y hubiese tenido que someterse a lo que yo me he tenido que someter, no hubiese escrito eso. Porque después de todo, yo conozco la historia y Nerón no era un emperador muy malo. Nerón estaba loco, sanguinario, matando miles de personas, y se la cogió con los cristianos, y a ellos le echó la culpa, y por culpa de él cientos y miles fueron sacrificados en la hoguera. Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos honrar autoridades humanas? Esto lo hemos dicho muchísimas veces, y para la mayor parte de ustedes es llover sobre lo mojado, pero hay personas que quizás nunca lo han escuchado o quizás lo escucharon y se lo olvidó. ¿Cómo es que podemos honrar autoridades humanas? Honrando la posición y no a la persona. Ejemplo, es lo mismo que hacemos al honrar nuestros padres. Una mujer hablando: ¿cómo usted espera que honre a mi padre cuando él me molestó sexualmente cuando yo era una niña? ¿Cómo usted quiere que honre a mis padres? Ambos son alcohólicos y repetidamente abusaron de mí. Usted simplemente honra la posición y no la persona, con el poder de Dios en su vida. Si usted trabaja para alguien, la persona que es su jefe está en una posición de autoridad sobre usted. All right. ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Soy agente publicitario de Cristo Jesús. La palabra enseña que usted debe someterse y respetar a esa persona. Te dice: usted está hablando de esa forma, pues porque como usted es pastor, usted no tiene jefe, usted no conoce a mi jefe. Y con todo respeto, pero con mucha firmeza y amabilidad, la respuesta bíblica es: no importa.
Si yo conozco o no conozco a su jefe. Versículos 18 y 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Está escuchando? No oyendo, escuchando. Le está dando significado a lo que está entrando en sus oídos, por favor. No solamente a los buenos y afables, sino también a los que es difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. No solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. La pregunta es, ¿qué es lo que la actitud suya en su lugar de trabajo dice de usted? ¿Acepta usted de una forma gentil y callada lo que sucede? ¿O usted se la pasa quejándose a otras personas? Inclusive confrontando a sus propios jefes. Que alguien tiene que decir la verdad. Son tantas y tantas y tantas los argumentos que nuestra carne crea. No. Y por último, busque a Dios en tiempos de sufrimiento. ¿Okay? Estamos hablando aquí de cómo usted y yo podemos convertirnos en personas influyentes y efectivos. En mi opinión, en mi experiencia, y la experiencia de muchos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, por lo menos en mi caso, yo he aprendido que no hay nada que pueda influenciar más la vida de otros que la forma en que usted y yo respondemos al sufrimiento. De paso, no hay absolutamente una cosa que pueda revelar mejor su carácter que en la forma que el dolor y el sufrimiento lo pueden hacer. Razón por la cual Dios permite que ambas cosas vengan a nuestra vida. ¿No me entendió? Para revelar nuestro carácter y para que una vez nuestro carácter salga a flote, Dios lo santifique. En esta vida siempre vamos a tener dolor, sufrimiento y problemas. Y siempre es. Afortunadamente Dios nos ha dado el mejor de los ejemplos en cuanto a la forma que debemos bregar con el sufrimiento cuando Él se presente y de cómo responder con integridad. Hermano Juan, go. Thank you. Versículo 21, que es versículo que utilizamos en nuestra iglesia, en los orígenes, el comienzo de nuestra iglesia, nos recuerda esto. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El punto es, Jesucristo es nuestro modelo en todas las cosas. Amén. Es nuestro ejemplo en todo. Y sobre todo en cuanto a cómo bregar con el sufrimiento. Particularmente cuando sufrimos injustamente. La pregunta entonces es cómo Jesucristo bregó con el sufrimiento. Versículos 22 y 23 lo contestan. Él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Todo el mundo subraye eso, por favor. Cuando alguien abría la boca y me levantaba la voz I don't know cómo se mide eso, de 5 decibeles, a 40 decibeles, pues entonces yo se lo aumento a 80 decibeles. That's how you respond. Jesucristo no respondía de esa forma. No respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente es el Dios de la gloria. All right? Escriba esto en sus notas, por favor. El ejemplo que Jesucristo nos dejó en cuanto a cómo bregar con los insultos y el sufrimiento consistió en dejar que Dios lo defendiera. ¿Alguien dice amén, aleluya, gloria a Dios?
O quizás, como usted lleva mucho tiempo aquí, pues ya usted dice, bueno, solo yo lo sé. ¿No? Deja que Dios te defienda. Cristo sufrió en silencio, contento de dejar que su Padre Celestial fuese el que arreglara cuentas con las personas que lo estaban insultando. Romanos 12, 19 al 21. Usted solamente tiene el 19 ahí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire para acá que estamos terminando. La realidad es que la mayor parte de nosotros muchas veces nos alteramos por el menor inconveniente y abrimos la boca y nos defendemos y maldecimos. Si algún mesero se tarda mucho en un restaurante, nos agitamos. Si alguien le coge el estacionamiento, se enfogonan. En esta iglesia no sucede pero yo he estado en iglesias donde la gente se enfogona si alguien viene y se sienta en el asiento, en el lugar que esa persona se ha sentado por montones de años. No solamente eso, sino que nos apresuramos a dejarle saber a todo el mundo que estamos molestos. Los niños y los jóvenes van a entrar en este momento, por favor no se distraiga. Mantenga su mirada hacia acá. Gracias. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sufrió una injusticia y mantuvo su boca cerrada? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo aceptó con gracia? ¿Por qué me pregunta eso? Pues porque la persona que responde de esa forma está demostrando su integridad. Alguien dijo que la verdadera prueba de nuestra fe está en la forma en que usted y yo reaccionamos cuando somos maltratados injustamente. Así que no olvide esto, por favor. A su alrededor hay mucha gente que le está observando, con el propósito de ver cómo es que usted y yo respondemos a las tentaciones, cómo es que usted y yo respondemos a las autoridades y cómo es que usted y yo respondemos al sufrimiento. La palabra de Cristo en Mateo 5, 13 al 16 debe ser nuestra guía. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros, la iglesia, ¿cuántos son parte de la iglesia? La iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de los inconversos, delante de este mundo, para que vean vuestras buenas obras y le den un aumento de salario. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo le pregunto a manera de conclusión, la gente en su lugar de trabajo, ¿qué dicen acerca de su testimonio? ¿Cuál es la reputación suya en el lugar donde usted vive? Si usted muriese en el día de hoy, el martes o el miércoles lo fueran a enterrar, ¿qué es lo que escribirían en su obituario? Su nombre era Alfred Nobel. Fue la persona que instituyó el Premio Nobel de la Paz. Este señor se levantó en una mañana y cuando leyó el periódico, leyó su propio obituario.
Fue un error periodístico, porque obviamente él no era el que había muerto era su hermano. Y pensaron que era él, Alfred, quien había muerto. Y escribieron un obituario sobre él. Y esto fue lo que decía el obituario. Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita. Fue un manufacturador de armas. Fue un mercader de la muerte. Al darse cuenta de cómo la gente lo veía, entregó el resto de su vida a trabajar por la paz del mundo y donó toda su fortuna para establecer el Premio Nobel de la Paz. Para personas que trabajaban buscando la paz. Como dice el americano, now you know the rest of the story. Así que la verdad bíblica es que mucha gente alrededor suyo y mío que nos están observando. No solamente ellos, Dios también nos está observando. Vamos a tomar la cena del Señor dentro de unos momentos. Y le pregunto con respeto, pero con mucha seriedad, ¿con cuál de estas áreas es la que usted tiene problemas? ¿Con las tentaciones? ¿Hace usted lo que usted dice que cree? Dios está mirando. ¿Tiene usted problemas con la autoridad? ¿Quiere usted ser como el diablo rebelde? Usted se parece más al diablo cuando usted se revela y se parece más a Jesús cuando usted se somete. De paso, una buena oportunidad para decir algo. Hay muchos jóvenes aquí al frente mío en este momento. I hope you can understand me in Spanish. Usted coge dos personas inseguras y las junta en un matrimonio y ambas personas van a comenzar a demandar sus derechos y van a tener problemas tras problemas. El matrimonio debería ser una competencia donde el que gana es el que cede y que se somete más. Esos son los que duran. Esos son los que son verdaderamente felices. ¿Cómo usted brega con la tentación, autoridad? ¿Cómo usted brega con el sufrimiento? Cuando le toca sufrir, todo el mundo lo sabe, porque usted se la pasa quejándose y en secreto buscando la forma de desquitarse con otros por lo que le está pasando. O usted, por la gracia de Dios, dice: Señor, aquí te entrego esto. Voy a dejar que tú hagas lo que quieras hacer con esto. God is good. All the time. El bosquejo suyo al principio dice: Dios no abandona al hombre íntegro. Amén. Pero también dice: ni brinda ayuda a los perversos. Léalo. Fue Bildad el que dijo eso. Aunque el consejo de él para Job no fue correcto, ese señalamiento es correcto, porque tiene respaldo bíblico. All right. Bueno.